Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta es la clase que corresponde a el tema de acto administrativo. Vamos a ver que acto administrativo está dividido en dos unidades distintas. Por un lado, esta en la que vamos a ver conceptos, elementos y muy rápidamente algo de caracteres. Y luego, en la siguiente clase, van a ver el tema de las nulidades de los actos administrativos con el doctor González Navarro. Bien, vamos a tener presente que en la clase anterior han estado viendo el tema de los reglamentos. La administración, como la doctora Casa les ha explicado en la clase anterior, la administración tiene distintos medios o instrumentos por los cuales expresar sus decisiones. Esos medios o elementos que enumeramos acá en esta primera pantalla que tenemos son el acto administrativo, los reglamentos, los contratos administrativos, las vías de hecho, el silencio y los actos internos que no tienen efecto sobre terceros. Esos medios o instrumentos por los cuales el Poder Ejecutivo va a expresar sus decisiones implican el estudio de distintas unidades que tenemos en la materia. Ya hemos visto reglamentos, ahora vamos a ver acto administrativo, en clases sucesivas verán contratos administrativos. Las vías de hecho, el silencio y los actos internos no tienen tanto interés, no se los ve en una bolilla específica, vamos a explicarlos muy rápidamente, pero son medios o formas en las que el Poder Ejecutivo va a tomar decisiones. Puede realizar una acción que sea directamente una vía de hecho, que directamente lleve esa acción al mundo real, sin emitir un acto administrativo previo. Puede haber un silencio por parte de la administración que también implica tomar una decisión. No hacer algo implica tomar una decisión determinada. Y los actos internos que no van a tener efectos sobre terceros, que sería, por ejemplo, el pase de un agente de un sector a otro de la misma administración, son actos internos de la administración que no van a tener efectos sobre los terceros. Vamos ahora a la definición de acto administrativo que encontramos en el libro de Balbín, que es la bibliografía sugerida por la cátedra. Balbín dice que el acto administrativo es una declaración unilateral de alcance particular dictado por el Estado en ejercicio de funciones administrativas que produce efectos jurídicos directos e inmediatos respecto de terceros. En esta definición, Balbín realiza, como realizaría cualquier autor que se precie, una toma de postura desde lo que él considera la función administrativa. En unidades anteriores han visto que Balbín está con el criterio subjetivo de la función administrativa. La función administrativa es la ejercida por el Poder Ejecutivo, es el que ejerce esa función administrativa. Va a hacer hincapié en eso, en el aspecto subjetivo de la función administrativa. Ya vamos a ir viendo más adelante, cuando vayamos desglosando la definición, lo vamos a tratar con mayor profundidad. Las funciones administrativas estas de las que hablamos, se tratan de potestades propias del Ejecutivo, dice él, y que se excluyen los otros poderes del Estado, siguiendo el criterio subjetivo. Él excluye a los otros poderes. ¿Qué es lo que dice Balbín? Por otro lado, además también van a estar excluidos los contratos administrativos, que son bilaterales, el reglamento, que tiene un alcance general, las vías de hecho, que son comportamientos materiales sin exteriorización previa de voluntad de la administración, como les he explicado antes, el silencio, que es una decisión tácita del Estado, los actos internos, que carecen de efectos jurídicos sobre terceros, como ya dijimos. El acto administrativo es, entonces, un acto materialmente administrativo de alcance particular dictado por el Poder Ejecutivo.
y el acto materialmente jurisdiccional del Poder Ejecutivo. O sea, los dos tipos de actividades, tanto lo materialmente administrativo como lo materialmente jurisdiccional del Poder Ejecutivo, se consideran actos administrativos en el concepto de Balbín. Y se excluye el acto materialmente legislativo, que es el reglamento, porque el régimen constitucional y legal es distinto. Ustedes vieron, como vieron en la bolilla anterior, el tema del reglamento, vieron que hay un sistema, hay todo un régimen constitucional y legal que regula el reglamento, que lo excluye, entonces hay que excluirlo del tema del acto administrativo. Entonces, la actividad materialmente legislativa de la administración, que lo constituye el reglamento, queda excluido del acto administrativo. ¿Se entiende eso? El acto administrativo es unilateral. El acto se diferencia del contrato en ese aspecto puntual. En el acto unilateral, en el acto administrativo, que es unilateral, solo concurre la voluntad del Estado. Es el Estado tomando una decisión. Un ejemplo clásico del acto administrativo es la partida de nacimiento, el acta de nacimiento. En el acta de nacimiento, el Estado unilateralmente declara que tal persona ha nacido en tales condiciones, en tal lugar, y que es hija de tal persona y de tal persona, y todos los datos filatorios de esa persona en ese acto. Es un acto unilateral, solamente concurre la voluntad del Estado. Luego tenemos el contrato en el cual van a concurrir la voluntad del Estado y las voluntades de otras personas. Allí vemos la diferencia entre la unilateralidad y la bilateralidad. En el contrato, la voluntad del Estado se conjuga con la voluntad de otra persona que quiere contratar y que participa junto con el Estado en la creación, en la formación y en la ejecución de ese contrato. Es muy importante tener en cuenta esto. Ya vamos a ver cómo hay otro supuesto en el cual existen otros actos en los que el particular interviene en su formación, pero no son actos administrativos. Ese tipo de actos en los cuales el particular interviene en su formación es, por ejemplo, un permiso. Cuando una persona, el tema del permiso básicamente lo vamos a ver en bolillas posteriores también en dominio público, pero bueno, por ahora lo vamos adelantando. Un particular quiere hacer uso de un espacio, de un espacio público, y le solicita al Estado, al Estado un permiso para la utilización de ese espacio. La solicitud de ese permiso supone la participación de un particular en ese acto administrativo que se va a efectuar. Pero esa participación implica que el particular esté solamente en la formación, pero no luego en la ejecución de ese acto administrativo. Ahí está la diferencia con el contrato. En el contrato se conjugan las voluntades del Estado con la voluntad del particular, se efectúa el contrato y en toda la ejecución de ese contrato participan ambas personas, ambos entes, el Estado y el particular. En cambio, en este caso, en el caso del permiso, que es un típico caso de acto administrativo, el particular solamente participa solicitándole al Poder Ejecutivo que emita este acto administrativo. También podría ser el típico caso que siempre se da en este tema, que es la solicitud que cuando hay una propiedad con peligro de derrumbe, el particular
un particular o los vecinos de una cuadra determinada en la que existen esa casa con peligro de derrumbe, le solicitan a la municipalidad, por ejemplo, que tome medidas precautorias con respecto a esa propiedad que se puede derrumbar y puede causar perjuicio y puede lastimar a las personas. Entonces ahí también hay en la formación de ese acto, interviene un particular que ha solicitado que se emita ese acto, pero luego en la emisión del acto y en la ejecución de ese acto administrativo, sigue siendo unilateral. ¿Se entiende? Bien. Lo último que vamos a tratar en el tema en el aspecto de la definición del acto administrativo es ver qué dice Balbín con respecto a los actos administrativos que deben realizar tanto el Poder Legislativo como el Poder Judicial. Hemos estado viendo cuando han visto el tema de función administrativa, han visto que existen diferentes aristas, diferentes situaciones en las cuales tanto el Poder Legislativo como el Poder Judicial, si bien su función es netamente legislativa, netamente jurisdiccional, necesitan en diferentes ocasiones y de diferentes maneras realizar, emitir actos administrativos. En todo lo que tiene que ver con la regulación de su personal, en la contratación de servicios, en la compra de suministros, de los elementos necesarios para la actuación tanto del Poder Judicial como del Poder Legislativo, todo el régimen disciplinario de su personal. Son todas cuestiones en las cuales tendrán que emitir y tendrán que hacer tendrán que relacionarse con actos administrativos. Esos actos administrativos, según Balbín, se va a aplicar de manera analógica la Ley de Procedimiento Administrativo, tanto de la Nación como de la provincia, según de qué organismo se trate. No podemos hablar acá, él dice que eso no es, que no están ejerciendo función administrativa, sino que están ejerciendo una función específica de la función que ellos ejerzan y que tienen eso y que se aplicaría, pero de manera analógica, la Ley de Procedimiento Administrativo. Luego tenemos que analizar los actos emanados de, se supone, todo lo que es actividad administrativa, de entes descentralizados, de entes autárquicos, de entes desconcentrados, todos esos son considerados actos administrativos, se rigen tanto por la ley 4.537 de la provincia y la 19.549 de la nación. Se consideran actos administrativos. Después tenemos de las personas públicas no estatales, que el ejemplo más clásico es, por ejemplo, el Colegio de Abogados, que tiene una función pública específica otorgada por el ordenamiento jurídico en cuanto en todo lo que hace a la regulación de la matrícula. Todos esos actos que toman esas personas que ejercen esa función pública, esos actos sí son considerados actos administrativos, sí se rigen por la ley de procedimiento administrativo, pero solamente en los actos en los que esa persona jurídica está realizando la función pública que ha sido asignada específicamente por ley. En todos los demás actos, en todas las demás cuestiones que realiza, en este caso estamos dando el ejemplo del Colegio de Abogados, va a regirse por las normas del derecho privado. Solamente en lo que hace a la función pública que le ha sido otorgada mediante ley, hay una norma que les otorga el manejo de la matrícula. Esa norma establece cuáles son las condiciones de la ejecución de esos actos. Y allí, en ese sentido, esos actos son actos administrativos.
Por ahora concluimos este video, vamos a realizar otro en el cual vamos a poder ver los elementos esenciales del acto administrativo. Ya continúo.